Esta es una nueva entrega de Pegadia Podcast con nuestros anfitriones, el pastor Juan José Binet y su esposa Madeline Tamayo de Binet. Siéntase cómodo y disfrute en los próximos minutos de una plática informal desde una perspectiva bíblica, pero templadamente instructiva y reflexiva sobre diversos tópicos de actualidad, cubriendo el área emocional, espiritual, familiar, matrimonial y social. Mil gracias por su sintonía y esperamos que esta entrega sea de gran satisfacción y refrigerio para su alma. Y ahora, con nosotros, el señor y la señora Binet. Amor, lo que vayamos a hacer, tenemos que hacerlo rápido porque eh, qué pena, a mí se me olvidó comentarte ayer, yo sé que tú tienes planes de hacer un mangú, de que yo te haga ese bistec ribeye que a ti te gusta, pero ay amor, Sí. yo creo que no voy a poderlo hacer hoy porque voy a tener que ir al mercado y buscar pescado. Pescado. Sí, mi amor, pescado porque hoy es Viernes Santo. Sí, mi vida. O sea Yo que, sé que a ti te gusta, pero o sea que lo del pescado hoy Viernes Santo también se aplica a nuestro hogar. sí, amor. Hola, queridos seguidores de Pegadia Podcast. Aquí estamos nuevamente para una nueva entrega de nuestro programa y por supuesto con mi coanfitriona favorita, mi esposa Te amo. Madeline Tamayo de Binet. ¿Cómo estás? Muy bien, amor, Qué muy bueno. bien. Como siempre decimos, con un clima perfecto, un eterno verano, y ni siquiera tan verano, amor, porque, bueno, estamos en primavera, pero está bien fresquito, bien rico, sí, 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 hermoso, definitivamente es para salir al parque, disfrutar sí, y, ¿verdad? Y disfrutar de la naturaleza, ¿verdad que sí, sí? amor, sí. Claro que sí. Ojalá que otros de ustedes también, o todos, puedan también disfrutar de esta bella creación que Dios nos da. Pero precisamente le decíamos que tenemos un nuevo tema para hoy y el tema es conceptos erróneos y falacias alrededor de la muerte de Cristo. Conceptos Mm, erróneos y falacias alrededor de la muerte de Cristo. Aprovechando precisamente que hoy es Viernes Santo, a pesar de que este programa ya saldrá mañana o pasado mañana, de todos modos, dado que se trata del fin de semana de Semana Santa y Viernes Santo, quisimos traer un tema alusivo, ¿verdad? A la estación, alusivo al tema de hoy, que es la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Es un momento, ¿verdad?, en el que hacemos memoria y recordamos ese momento tan especial y trascendental cuando Cristo, ¿verdad?, lo entregó todo y murió en la cruz del Gólgota por nuestros pecados. Pero resulta que lamentablemente alrededor de este tema hay muchos conceptos erróneos, Madeline. Lamentablemente hay mucha gente que tiene conceptos equivocados y aún falacias. sí, Y nuestra intención en este podcast es aclarar algunas de esos conceptos y despejar dudas sobre cosas que algunas veces pensamos que la Biblia lo dice o que están allí o que popularmente se propagan y se hacen populares y no necesariamente es así. Así es que, ¿qué te parece, Madeline, si comenzamos a hablar de alguna de esas cosas? sí, amor, cuando nos preparábamos para este programa, te decía que quizás nuestros seguidores, al igual que yo, porque a veces uno considera que hay cosas que están en la Biblia y que se dan por hecho y que realmente son conceptos erróneos y Sí. son falacias alrededor de la muerte de Cristo. Y me parece muy bien, amor, que como tú eres un teólogo y puedes explicar mejor que yo, inclusive estas cosas, pues te voy a hacer algunas preguntas que para mí me parece que sería muy interesante para nuestros seguidores. Y ¿Cómo la no? primera, Me mi parece amor, muy bien. sí, la primera va a ser, por ejemplo, Cristo murió por todos bajo las mismas condiciones.
Es una muy buena pregunta. La verdad es que de entrada parece totalmente cierta, porque la palabra es enfática. El apóstol Pablo, sobre todo, repetidas veces dice, y por todos murió. Ujú. Y dice la palabra aún en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. En otras palabras, es indiscutible que en las escrituras el sacrificio cruento de Jesús fue por la humanidad. Él vino por la humanidad. Exacto. A lo suyo vino, dice en Juan capítulo 11 y Juan capítulo 1 y versículo 11 y 12. Y los suyos no le recibieron, los judíos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es interesante, sí, que vino a morir por todo el mundo, pero dice este texto que a los que le recibieron. Entonces, definitivamente no es bajo las mismas condiciones. Exacto. En otras palabras, hay requisitos, hay condiciones, y el principal de ellos es, por fe, aceptar que el sacrificio de Cristo fue sustitutorio, es decir, que me reemplazó, que quien debía haber muerto, quien debió haber sido crucificado por causa de mi pecado y de mi maldad, debía haber sido yo. Sin embargo, Cristo vino, se despojó y murió por mis pecados. Y si yo me arrepiento de esos pecados y les recibo por fe, entonces es que lograré alcanzar la vida eterna. Él vino a salvar a todos, pero solo aquellos que le aceptan como único y suficiente Salvador son aquellos que podrán disfrutar de la vida eterna. En Muy otras interesante. palabras, sí, murió por todos, pero el sacrificio de Cristo no fue universal. Universal en el sentido de que abarca a todo el mundo, buenos y malos, y no solo a aquellos que se humillan y vienen a la presencia de Dios pidiendo perdón y recibiendo a su Hijo como único y suficiente Salvador. Claro, porque siempre decimos que por gracia recibimos y que no lo merecíamos y pensamos que eso incluye a todo el mundo, pero sí, como seres humanos tenemos que hacer algo. Definitivamente. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que recibirlo como Salvador, tenemos que creer en Él para entonces Amén. recibir esa. Hay otra pregunta, amor, que está un poco relacionada con eso mismo, que dice, Cristo murió para que nadie sufra condenación. Suena bonito nuevamente, pero la verdad es que el mismo Jesús advirtió y dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Eso es una bendición, un regalo, realmente un milagro. Pero él mismo continúa diciendo, mas el que rechaza al Hijo no tiene vida eterna, mas vendrá a condenación. Wow. O sea que Jesús habló de un cielo, pero también habló de un infierno. En otras palabras, de que aquel que le rechaza realmente no podrá ser salvo. Eso significa entonces que definitivamente hay una condición, que definitivamente el hombre tiene que reflexionar sobre sus opciones y entender que no puede disfrutar de una vida eterna y que a su vez será condenado si rechaza a Jesús como Salvador. Sí, hay un versículo que yo no recuerdo exactamente dónde está ahora, que dice que si me negares, el que me negare, yo también lo Yo negaré. también le negaré. Yo también lo negaré. Entonces, hay un compromiso, es decir, no es que viene simplemente porque sí, sino que nosotros tenemos que hacer algo para que podamos heredar ese reino eterno y ese disfrute por el que Él vino a morir y a sacrificarse por nosotros, ¿right? Amén, Sí. así es. Ok. Bueno, tengo una tercera pregunta. Sí. Dice, ¿Cristo fue una víctima más de la opresión romana y de la decisión de Pilato? No, es la respuesta. Es un dicho popular de que el pobrecito fue víctima del sistema, los judíos lo acorralaron, lo apedrearon, lo persiguieron, se mofaron de él, lo llevaron a la cruz, exclamaron y gritaron, crucifícale. Y muchas veces se ve a Jesús como esa víctima del sistema, del imperio romano, porque obviamente los judíos
no pudieron ellos mismos deshacerse de él y lo trajeron ante Pilato. Pilato era aquel encargado, ¿verdad?, de legislar en la región de Judea y por causa de eso, ¿verdad?, fue traído Jesús. Y conocemos, o todo el mundo está familiarizado con el famoso caso de Poncio Pilato, que se lava las manos. En otras palabras, que la sangre de este inocente recaiga sobre ustedes. Yo sí voy a dar luz verde y voy a autorizar que lo azoten, que lo crucifiquen, pero obviamente yo no tengo ni parte ni suerte en esto. Realmente es una manera irresponsable de decirlo, pero el punto es que Jesús no fue víctima del sistema. La verdad es que la Biblia dice que Jesús fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol. En otras palabras, ya él había sido destinado para la muerte, para la crucifixión. Hay lo que en la escritura se llaman profecías. Y aún en Miqueas vemos, así como también se profetizó su nacimiento en Belén de Judea, así también en Isaías 53 también habla claramente de que fue inmolado, que sería inmolado, e inclusive dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Eso significa que aunque sí el hombre es responsable delante de Dios de la traición y muerte de Jesús, fue un plan que Dios mismo gestó desde antes de la fundación del mundo, precisamente porque ama a sus criaturas y quería darle la oportunidad de que fuesen salvos y redimidos por causa del pecado. Eso significa que, aunque otra vez los hombres, Poncio Pilato, los romanos, los judíos, participaron de su muerte, de su ajusticiamiento, de todos modos, Dios, que es soberano y que está en control, él mismo, dice la Escritura, que se entregó a sí mismo, se despojó a sí mismo. Jesús dijo, yo tomo mi vida, o yo entrego mi vida y la vuelvo a tomar. Él tenía control en todo momento. Exacto. Antes de morir, ya él sabía, como lo había también profetizado, que en 3 días resucitaría. Sí, y sabemos, amor, que fue un falso ajusticiamiento, porque en realidad él era santo, él era puro, pero lo que hizo en ese momento fue asumir todos los pecados de la humanidad. Wow. Por eso fue tan glorioso, sí, y tan hermoso, porque él decidió por sí mismo dejar su trono, venir a la tierra y asumir todos los pecados nuestros para darnos salvación. Amén. Y eso es lo más importante. Otra pregunta, dice, solo el centurión dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Precisamente sí, tal vez por aquello de la lectura rápida, y también se perpetúa, se propaga, se pasa de boca en boca el dicho de que el centurión, de hecho veo varias imágenes en el internet en la que el centurión, tal vez con la lanza en la mano o ya más bien cabizbajo, dice verdaderamente este es el Hijo de Dios. Pero lo interesante, Madeline, es que en Mateo capítulo 27, precisamente el versículo 54 específicamente dice que el centurión y todos los que estaban con él, el centurión y todos los demás soldados, es decir, todo su séquito, al ver todo lo que estaba aconteciendo en aquel momento, que fueron varias cosas, desde el velo del templo que se rasgó en dos, los cielos que se oscurecieron, wow, tantas cosas, no era para menos, todos se maravillaron, todos estaban estupefactos y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Eso significa que no solo un solo soldado, no solo el centurión era el que estaba encargado de una centuria de soldados, de 100 soldados, no solamente él, sino que todos los que estaban allí también entendieron que
Esto es un caso insólito. Lo que se está dando aquí en este momento no es sencillamente de un malhechor Exacto. que junto a otros 2 ladrones está siendo crucificado. Es alguien que definitivamente tiene que ser Ujú. divino, tiene que ser divino, tiene que ser una deidad, porque las cosas que se Está. acaban de dar y de las cuales somos testigos nunca jamás se habían dado, nunca lo habíamos visto, y esto se trata de un hecho milagroso. Eso significa que muchos creyeron. También dice la Escritura, aparte de que los soldados también dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios, sino que también dice la palabra que muchos regresaron golpeándose el pecho. Casi nunca Wow. leemos ese tipo de detalles en las Escrituras o se nos pasan, pero eso significa que fue un gran impacto, no solo para el centurión, sino para todos los que Los que estaban allí, estaban presentes. testigos oculares. Mm, muy interesante porque es cierto Sí, que siempre nos llevamos la idea de que fue el centurión el que reconoció, pero sí, realmente lo que él vio, lo vieron los los demás demás. y tendrían que ser de corazones muy duros Hello. Sí, para no reconocer en ese así es, momento que era el Señor el que estaba muriendo por el pecado de todos nosotros. así es, Otra así es. pregunta, amor. Vamos. Dice, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel como parte del castigo. Eso es lo que creemos, que eran tan malos que en lugar de darle agua le dieron vinagre y hiel. La verdad es que suena como si fuera un castigo, porque ¿quién pide agua y en vez de ofrecerle o darle agua potable, Ujú. se le da algo amargo? Suena como si fuera, ¿verdad?, una maldad, un castigo, una ironía. Pero la verdad es que no necesariamente. Cuando digo no necesariamente, por no decir no categóricamente, es porque es consabido que los romanos, sobre todo, solían, como si fuese un té, Mm. tomar vinagre mezclado con hiel, Uh. porque era una especie de anestesiante, se dice, de Anestésico. anestésico. En otras palabras, eso le podía ayudar a Jesús a apaciguar su Mm. dolor, pero a la misma vez es como lo que para los argentinos sería un buen mate, es Eso decir, era para los... amargo. Yo, para serte sincero, todavía no me acostumbro. He intentado tomar mate un par de veces y es tan amargo que yo digo, ¿y Ujú, cómo los suramericanos pueden disfrutar? Pero la verdad es que el cuerpo se acostumbra y luego inclusive, ¿verdad? ujú. Se necesita. Tiene sus efectos positivos para el cuerpo, ¿verdad? Como un nutriente. Entonces, la verdad es que aunque agua hubiese sido tal vez la mejor opción, lo que había allí y lo que usaban los romanos era este tipo de té, era este tipo de mezcla, y por eso le dieron a beber vinagre mezclado con miel, que de hecho también eso también fue profetizado. Ya en los Mm, salmos, estaba cumpliendo en profecía lo que se también. conoce como un salmo mesiánico, Mm, decía, y interesante. en mi sed me dieron a beber vinagre mezclado con miel. Ya lo estaba profetizado. Mm, Tremendo. ya. Sí, entonces quiere decir, amor, que quizás no podemos, eh, se sabe históricamente de que ellos bebían eso en medio de su trabajo como soldados, en medio de, era como una especie de vino, ¿no? Como una especie de algo que los ayudaba quizás a trabajar a largas horas. Correcto. Sí, era duro y ellos sabían el efecto que producía y quisieron, lo usaban quizás para todas las personas que crucificaban, quién sabe, ¿no? Así es, Pero bueno, pudo haber sí, sido. sí, ok, entonces muy interesante. Sí. Otra pregunta más, amor mío. Ujú. Dice, Cristo murió un Viernes Santos. Ah, esa es difícil de contestar. Y la respuesta rápida es sí y no. Ok. ¿Por qué? Sí, porque obviamente hoy, viernes, como decía, en el momento en que estamos grabando este podcast, celebramos, la cristiandad en general celebra la muerte y crucifixión de Cristo. Es un hecho histórico, un hecho real,
decimos que hace 2026 años Cristo murió. Será en otro tema, en otro podcast, pero también de acuerdo a los cálculos exactos, realmente fue 2021 años atrás, en Oh, vez de 2026, wow. 5 años antes de que nuestro calendario fuese ajustado. Pero eso es otro tema. La verdad es que lo importante es que murió, Ya. ¿ok? Y se celebra en viernes porque la escritura dice que resucitó temprano de domingo. Entonces decimos viernes, sábado, domingo, 3 días. Pero la verdad es que si calculamos bien y lo pensamos bien, Jesús mismo dijo que en 3 días resucitaría. Pero la escritura todavía es más específica y dice 3 días y 3 noches. Lo que significa que si resucitó un Domingo en la mañana. domingo en la mañana, su última noche en el sepulcro debió haber sido sábado en la noche. Sábado en la noche es la tercera noche. Entonces, si calculamos bien, sábado, tercera noche, viernes, segunda noche, jueves, tercera noche. Ay, ay. Ahí tenemos ya un conflicto. Una de dos. O murió jueves en vez de viernes, o hay que interpretar de otra manera lo de 3 días y 3 noches, pero los números no dan. Pero es interesante que la misma escritura, aunque no se pueda reflejar en inglés o en español o en cualquier otro idioma, sí en griego, que fue el idioma original en el cual Eso te se iba a preguntar. escribió el Nuevo Testamento y también Lucas escribió y Mateo escribió, en realidad descifra el enigma. En realidad nos explica lo que sucedió. Resulta, y ya esta es la respuesta categórica, que eventualmente el pueblo judío tenía una o celebraba una extensión del sábado. En otras palabras, Wow. aunque normalmente el sábado o el día de reposo para los judíos iniciaba viernes a las 6 de la tarde y concluía sábado a las 6 de la tarde, 24 horas, hubo momentos en el que ellos extendían esas 24 horas en lo que se llamaba un sábado solemne. Así se le llamaba y así le llama el evangelista, sábado solemne. Y lo del sábado solemne, por ser más de 24 horas, entonces comenzaba realmente jueves en vez de viernes. Esa es la razón por la cual también en la escritura, en Lucas, Lucas apunta que las mujeres estaban en la preparación del sábado. Eso de preparación del sábado era precisamente refiriéndose a ese jueves especial que también de vez en cuando, no sé cada qué tiempo, se celebraba la solemnidad de un segundo sábado o de 2 sábados corridos, si se le puede llamar de esa manera. Tomaban dos días de reposo. En otras palabras, no todos los años, pero el año en el que Jesús murió precisamente era el año en el que también se estaba celebrando una Pascua extendida, como también los judíos celebran en esta semana. Precisamente desde la entrada triunfal, que fue domingo, como lo fue, y también celebramos el Domingo de Ramas el domingo pasado, también se sacrificaba un cordero y ese cordero sería sacrificado precisamente 4 días después, y 4 días después sería jueves en vez de viernes, y se entiende que Jesús coincidió como el cordero que también fue sacrificado el mismo jueves, que 4 días después del Domingo de Ramos, también el cordero, un corderito, también iba a ser sacrificado. Coincide, todo eso son detalles que obviamente no necesariamente vamos a descubrirlos inmediatamente en nuestro idioma, pero que si se profundiza en los idiomas originales y si nos familiarizamos
con las costumbres y tradiciones de los judíos en aquel tiempo, entonces nos hará más sentido cuando decimos que Jesús estuvo en la tumba 3 noches. Para estar en la tumba 3 noches, entonces murió en día de reposo, pero día de reposo no viernes, que comienza a las 6 de la tarde, sino día de reposo que comenzaba jueves ese año. Realmente no afecta en nada lo de un día, porque como decía, así como también estamos bajo el calendario gregoriano y se dice que estamos en el año 2026, cuando realmente en el calendario judío es el 2021 o 2020, realmente como eso no tiene tanta relevancia ni tanta importancia para la fe, los números en ese sentido no importan. No importa que Jesús haya muerto un viernes o un jueves. Lo importante es que murió y lo importante es que resucitó. Sin embargo, como la tradición habla de que fue viernes, es importante, siendo bíblicos, poder demostrar y poder comunicar que realmente en ese año en particular cayó jueves. Finalmente, la última prueba, por ahora, de que realmente fue jueves, es que en Mateo 28:1, Mateo 28 dice, dice nuestra versión, pasado el día de reposo, pasado el día de reposo. Sin embargo, en griego dice, pasado los días de reposo. Wow. Entonces te pregunta, hello, ¿qué significa esto de días? Porque obviamente siempre es solo un sábado que hay en la semana, ¿verdad? De lunes a sábado, ¿verdad? O de domingo a sábado, hay una semana y no hay más de un sábado. Entonces, ¿por qué en griego dice sábados? Ahí entonces por la costumbre se descifra el enigma y se tiene la respuesta categórica de que ese año celebraron 2 sábados corridos y esa es la razón por la cual entonces sí se puede cumplir la escritura de que estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el sepulcro, donde también dice el apóstol que también aprovechó para visitar a los espíritus encarcelados y allí les predicó. Y interesante, fue un tiempo súper especial, un tiempo insólito, trascendental, único, y por eso lo celebramos, por eso hemos querido que este podcast se trate de ese evento magnífico, magnificente, porque fue aquel que determinó que la humanidad podría ser redimida, rescatada de sus pecados por tan solo aceptar ese sacrificio. Eso es lo importante y es lo que queremos dejar antes de cerrar este podcast, que aunque sí hay malas concepciones y conceptos erróneos y falacias sobre la muerte de Cristo, lo importante es que, ¿verdad?, podamos despejar esas dudas y podamos apuntar cuáles son esos malos conceptos o erróneos alrededor de su muerte, pero sobre todo, Madeline, como también decíamos en el podcast de la semana pasada, aprovechar para recogernos espiritualmente, es decir, a tener un momento de devoción y reflexión y decir, caramba, Jesús murió por mí. ¿Y cuál debe ser mi reacción a eso? De manera que si hay alguien que nos está escuchando, que nos ha sintonizado y todavía no ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, queremos aprovechar para decirle, aproveche esta semana, aproveche este día. Realmente fue un hecho histórico indudable e irrefutable. Y eso significa entonces que como fue un hecho real, nosotros, usted, tiene una responsabilidad, tiene un deber ante esa realidad. ¿Qué va a hacer usted con la muerte de Jesús por usted, por ti? Eso significa que es el momento de venir a Jesús, decir, me arrepiento de mis pecados, sé que moriste en la cruz por mis pecados, yo fui quien debió haber sido crucificado, tú me sustituiste, tú me reemplazaste y porque lo hiciste y porque lo creo,
yo acepto ese sacrificio, tu justicia me es transferida y de esa manera Amén. soy libre de la condenación y tengo vida eterna. Amén. Ese es en resumen, Madeline, el Evangelio en Sí. sí, en cápsula. Y es sencillamente que Él no quiere, dice la Escritura, que ninguno se pierda, Ujú. claro, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ven a Jesús si todavía no lo tienes y por favor, si esa es tu decisión, nos encantaría que dejes un comentario aquí en nuestro canal Pegadia Podcast de YouTube, haciéndonos saber que efectivamente tomaste la decisión. Nos gustaría contactarte y nos gustaría felicitarte y nos gustaría mantener el contacto contigo para ayudarte a crecer en la vida cristiana. Recuerde que somos Pegadia Podcast. Recuerde suscribirse si no se ha suscrito y nos deja un like. Y nos veremos en la próxima entrega, la próxima semana, donde también trataremos un tema afín con este, pero más bien tendrá que ver con mitos, tabúes y también refranes o dichos populares que se propagan en general y que realmente no son bíblicos, son extra bíblicos. Ese será el tema para la próxima semana. Así es que otra vez, muchas gracias. Un último saludo, Sí, Madeline. sí, amor, quería darle las gracias a todas las personas que son estudiosas de la Biblia, amor, porque es verdad que lo importante y lo decisivo es precisamente lo que acabas de decir, que el Señor murió por nosotros y qué vamos a hacer nosotros con eso. Eso es lo más importante y la esencia de este programa. Pero qué bueno que hay personas que pueden, para la gloria del Señor, estudiar la Biblia y saber esos detalles. Es muy importante. Y saber también, amor, que tenemos pozos de sabiduría, Amén. pozos de enseñanzas, pozos de salvación, pozos de paz, pozos de recogimiento, amor, Bendito en esta Dios, semana. bendito Dios. No solamente en esta semana, porque debe ser todos los días, pero bueno, significativamente esta semana. Es Amén. hermosísimo saber que tenemos un Señor bueno y que vino al mundo para salvar nuestras vidas, es decir, para una vida eterna. No hay nada mejor que eso, amor. Es Amén. Emocionante, Amén. realmente. Así es, así es. Así es que gracias por sintonizarnos. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones. Bendiciones. De este modo llegamos al final de esta puntual entrega, anticipando que la próxima será aún mucho más amena y edificante. No olvide, por favor, suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones de YouTube. Y si Pegadia Podcast fue de su agrado, favor de compartir el link con sus contactos y sobre todo con cualquier persona que usted considere que se ha de beneficiar de esta entrega y futuras transmisiones. Y recuerde que no importa la oscuridad del pozo en que te encuentres, del pozo de agua viva siempre brotan fuentes.